Dios les bendiga. La presente grabación es mi testimonio de qué manera fui libre del alcohol y de las drogas. Por muchos años mi casa fue punto de reunión de drogadictos y de alcohólicos. Mi nombre es Mario Arturo Alvarado Vega. Mi niñez la pasé con mis abuelos, padres de mi madre, que es un hogar cristiano. Tuve estudios hasta primero de preparatoria y comercio. Mis padres son separados y fuimos dos de familia, una hermana y yo. Tenía 16 años cuando mi madre se va a radicar a los Estados Unidos. Para ese entonces yo cursaba tercero de secundaria y tuve mi primera experiencia con el alcohol, cerveza, y como quiera asistí a la iglesia cristiana y participaba en diferentes actividades como el coro, dramas navideños, etc., llegando a ser líder de jóvenes. Y como a los 17 años, una persona muy allegada a mí me ofreció el primer cigarro de marihuana, y yo para ese entonces no asistía a la iglesia, nada más cuando venía mi madre o había algo especial. Poco a poco me fui metiendo más y más en las drogas y mi familia no se daba cuenta, ya que para disimular la droga me tomaba unas cervezas. Empecé a faltar al hogar, ya que mi abuelo era muy estricto y no permitía que llegáramos después de las 10 de la noche, ya que si lo hacíamos no nos dejaba entrar. Entonces, como ya empezaba a vivir del engaño, lo hacía a propósito y llegaba tarde para que no me abrieran y así tener toda la noche para hacer lo que yo quisiera con todo el libertinaje del mundo. Nunca se dieron cuenta que ya era un drogadicto y un alcohólico en potencia. Tuve buenos trabajos, ferrocarriles, cervecería Moctezuma, una financiera, Pemex, que fue donde empecé a probar drogas más fuertes, y todos los trabajos los perdí a causa de mi adicción a las drogas y al alcohol. A la edad de 24 años me casé con la que es mi esposa, Blanca. Tuvimos 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Nos casamos por la iglesia cristiana Templo El Salvador. En ese entonces yo trabajaba en cervecería y éramos nada más 2 de familia, Mayito y Blanquis, y mi esposa no se había dado cuenta con quién se había casado, ya que lo seguía disimulando con la cerveza. Para ese entonces los amigos que tenía eran puros borrachos y marihuanos y nos drogábamos todos los días, hasta que empezó a darse cuenta, ya que me descuidaba por la condición en que andaba y me encontraba restos de droga y pastillas y las tiraba y me reclamaba, y yo le decía que eran de otra persona y ella no lo creía. Como a los 2 años de casados me ofrecen trabajar en Pemex y yo pensaba que con el cambio de trabajo yo también iba a cambiar, pero ya tenía un ingreso más fuerte y aparte le pedía a mi madre con puras mentiras, ya que todo era para la droga, empezando a internarme en hospitales por sobredosis, ya que no controlaba todo lo que consumía y nada más me daban de alta y volvía con más fuerza a lo mismo. Tenía que tener siempre mi dosis de alcohol y marihuana. Mi esposa no lo aceptaba, se aguantaba y empezó a crecer la familia. Vino Esther Elizabeth y después el más pequeño, Joel y Emanuel. El vicio ya me dominaba por completo, al grado que me internaron en el hospital psiquiátrico varias veces, donde me recetaban pastillas para el insomnio y otras pastillas para durante el día. O sea,
sustituían el alcohol y la marihuana con los medicamentos. Y el tratamiento era día y noche, y mi estado, en lugar de mejorar, empeoraba. Dice la palabra de Dios: lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escoge Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nos cambiamos al hogar donde actualmente vivimos pensando que ahora sí iba a cambiar, pero mis amistades eran también drogadictos. Poco a poco empezaron a crecer los amigos, entre comillas, al grado que venían a la casa de otros barrios, ya que lo empezaron a tomar como centro de reunión. Todo lo hacíamos en el patio y me empecé a relacionar con personas que traficaban, llegando a acompañarlos varias veces a traerlos de otros estados. Yo nunca vendí, nada más la consumí, ya que tenía miedo y me cuidaba mucho. Los compañeros de trabajo ya sabían, y los jefes también, ya que entre ellos también había drogadictos. De vez en cuando asistía a la iglesia, pero solo lo hacía cuando acababa de salir del hospital y volvía con más fuerza a tomar y a drogarme. Me mandaron varias veces a la ciudad de Reynosa con un psicólogo para rehabilitarme, y me ayudaba en algo, pero solo por poco tiempo. Empecé a cambiar las pastillas por cocaína, ya que como era un tratamiento que tenía y se me facilitaba para que me las recetaran, y la persona que se las cambiaba batallaba para conseguirlas, yo aproveché la situación. Día y noche nos las pasábamos tomando y drogándonos, y muchos pleitos con todos en la casa. Mi esposa me llegó a dejar fuera de la casa varias veces, pero se compadecía al verme allá afuera y me abría la puerta. Cada vez que venía mi madre, procuraba aparentar otra cosa, e inclusive asistía a la iglesia, pero nada más se iba y volvía a hacer lo mismo. Empecé a conseguirles droga a otros amigos con un distribuidor que me apreciaba y no me negaba nada. Diariamente iba con él, ya que me dejaba ganancia tanto de droga como económicamente. Poco a poco me hundía más y más. Después de tratarme por medio de Pemex, tanto psiquiátricamente como psicológicamente, y decirme que no tenía remedio, me liquidan del trabajo. Ahora ya tenía todo el tiempo del mundo para drogarme y emborracharme, y el dinero que me dieron me lo acabé en poco tiempo, y las cosas empeoraron en el hogar, ya que a todas horas venían amigos a buscarme. Una de mis hijas, la mayor, sale embarazada y es madre soltera, y me empieza a visitar una hermana de mi esposa, que es de la congregación del Castillo del Rey. Ella venía acompañada de otra hermana de la iglesia. Aparte venían hermanos de la iglesia que mi mamá les recomendaba que me visitaran, pero yo no hacía caso, ya que seguía con mis loqueras. Al poco tiempo, mi cuñada me dice de un programa donde le ayudan al drogadicto y al alcohólico por medio de la palabra de Dios, y me convence para que vaya, y fui por pura curiosidad, mas no me quedé, ya que el lugar no me gustó. Nada más oraron por mí y les prometí regresar, y no lo hice. Mi hermana se cambió de congregación a el Templo El Salvador de las Asambleas de Dios, que era donde había asistido en mi niñez.
a ver si me acercaba a las cosas de Dios, y así fue, ya que empecé a asistir de vez en cuando, y los hermanos no se habían olvidado de mí y me dijeron que estaban orando por mí, y yo no entendía, ya que la droga no me hacía el efecto, y me empecé a inyectar droga con otros medicamentos. Mi cuñada me seguía ministrando, lloraba por todos los que estaban conmigo en el patio, por todos los drogadictos que se juntaban ahí conmigo. Era muy valiente mi cuñada, pero ni así entendía. Un día me dejan solo con el nieto y empiezo a ver las cosas de otra manera. Para ese entonces él tenía 3 meses de edad y se me quedaba viendo el niño, y yo le digo que su abuelo ya no va a ser un borracho ni un drogadicto, que cuando él crezca va a conocer a otra persona distinta. Y yo no entendía por qué platicaba con una criatura. Y a los pocos días llega un sobrino político de mi esposa. Él es ministro evangélico y habló conmigo y me dijo que Cristo me amaba, que había un lugar donde ayudaban a las personas que tenían problemas como los que yo estaba teniendo, y ese lugar era el mismo al que yo había ido una vez, Centro Victoria, Barrios para Cristo. Yo le comenté que tenía miedo de dejar los amigos y las drogas, y él me dijo que lo dejara todo en las manos de Dios, que él se encargaría porque me amaba. Entonces nos metimos a una recámara y empezó a orar por mí como nunca habían orado, y fui liberado esa misma noche y empecé a sentir un cambio muy grande en mi vida. Empecé a sentir paz, ser otro. Le dije que tenía droga escondida, la cual yo la había escondido para cuando viniera de visita, ya que me habían dicho que el programa era de 3 meses, y él me dijo que Dios me quería limpio, sin mancha, sin arruga, y empecé a tirar todo el mugrero que tenía escondido: marihuana, pastillas tóxicas, jeringas, juegos de azar, recetas, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empecé a sentir algo muy hermoso. Esa noche no me interné hasta 2 días después que Él vino por mí. Esa misma noche no dormí, ya que me sentía como nunca. Acababa de nacer de nuevo. Mi familia, al ver que yo tiraba todo, me juzgaron loco. Pero qué hermosa locura, decía yo. Cuando llegó Mayito, el hijo mayor, y se metió a su recámara, yo lo seguí y le empecé a compartir la experiencia que acababa de tener con Dios, ya que era tanta la felicidad que quería que todo mundo lo supiera. Esa noche le dije que se entregara a Cristo, que su presencia estaba aquí, y él tuvo temor y me dijo que de cuál había fumado. Pensaba que andaba yo drogado, pero era una nueva criatura. Antes de que el hermano se fuera, me dio varias indicaciones para que yo las hiciera. Me dijo que le pidiera a Dios con todo mi corazón y que me cubriera con la sangre de Cristo, que le pidiera al Espíritu Santo que le avisara a mi mamá en Chicago, y tuve fe y así lo hice, y ella recibió el mensaje de Dios, ya que no hay distancia para Él. Empecé a tener muchas experiencias nuevas para mí. Llegué al Centro Victoria y me leyeron el reglamento, y para mí era mucha disciplina, y lo que más me impactó fue que un hermano, todo tatuado de los brazos y de su cuerpo, Alejandro Fraire, cuando oraron por mí, ya que así se acostumbra en el programa, me llama a la terraza
para compartirme una escritura, y esa es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto era uno de los que mi madre me compartía cuando yo era niño. Y le pregunté al hermano que quién le había dicho esa escritura, y me dijo que Dios. Era otra experiencia más, y me postré y lloré preguntando que en qué lugar estaba. Y se me dice que estás en la casa de Dios. Gracias yo doy al Señor por ese medio tan hermoso para rescatar al drogadicto y al alcohólico. En esa casa de rehabilitación me pasé los 3 meses, que es lo que dura el programa, y fue algo grandioso, ya que me la pasaba de la casa a la iglesia y otras actividades, todo dentro de la obra de Dios. Al pasar un mes, me invitan a guiarlos al Cerezo de Apodaca, y estando ahí, me invitan a dar mi testimonio a los presos, que eran aproximadamente 200 presos. Y ese fue mi primer testimonio. Y se encontraban entre los presos 3 internos que me conocían, que están purgando sentencia grande. Y luego me preguntaron que cómo le había hecho. Y yo les dije que Jesucristo había roto las cadenas, que toda la honra y toda la gloria era para nuestro Dios. Al principio, mi familia fue a visitarme de vez en cuando y llegaban al culto al amén, ya que nada más allí son las visitas, y me ponía triste, pero no dejaba de interceder por ellos, ya que había descubierto que allí estaba la clave, en la oración. Siempre que estaba en el culto, le decía al ujier que me avisara con una señal, que ya habían venido a visitarme, ya que no nos dejaban voltear para atrás en los servicios religiosos, que es una de las reglas del programa. Y en una ocasión, el hermano Juan Garza pedía a una de las congregaciones que testifique, y la mayoría de las veces los que testificaban eran los del programa, nada más. Pero esa vez fue diferente, y pidió que una hermana agradecida con Dios testificara. Fue cuando, sin saber yo que mi madre y mi hermana habían ido a visitarme, mi madre se para y dice que su copa está rebosando, porque entre los que estaban internos se encontraba su hijo, o sea, yo. Y fue de gran bendición esa noche para todos. Mi primer salida fue al mes, y ese día los reuní a todos en la casa en presencia de unos invitados, y antes de pasar a comer les pedí perdón a cada uno de ellos, a cada uno de mi familia, con unas palabras para ellos, guiados por el Espíritu Santo, por no saber dirigirlos por tantos años. Y ese día vi la mano de Dios sobre toda mi familia, a mi esposa por no haber sido el esposo, el compañero que ella esperaba, y a mis hijos por no ser el padre que ellos deberían de tener. Ese día me acompañó un hermano de los internos, ya que así es el reglamento. Me pasé todo un domingo en la tarde con la familia y fue inolvidable. De vuelta al Centro Victoria, volví a mis actividades y seguí viendo maravillas con los que estaban internados y con los que iban llegando para quebrar vicio. Ya el Señor Jesucristo estaba tratando fuerte en mí y me usaba como mujer, dirigiendo, enseñando a los nuevos en drama. Cumpliendo los 3 meses, estando de ujier, me dio un dolor muy fuerte en el costado, en el hígado, y me llevaron al hospital, donde me tomaron rayos X, y sale que tengo el hígado dañado, que lo tengo muy pequeño, por tanto mugrero que le había echado, y en los exámenes me dan 3 meses de vida.
y oran por mí, la congregación y los que me visitan, y Dios en su misericordia y amor me sana completamente, me pone un hígado nuevo y regreso al hogar a recuperarme, porque tenía una dieta especial. Y empieza una lucha tremenda, ya que mi familia no se acostumbra al gran cambio que Cristo ha operado en mi vida. Trato de llevar la misma disciplina en la casa y mi familia sigue en las mismas, hasta que dejo que el Espíritu Santo tome el control de todo. Y así es. Al poco tiempo, Mayito, el hijo mayor, se entrega al Señor. Una de mis hijas, Elizabeth, también. Y una de las cosas que me muestra el Señor es que andando con Lisa en la calle, nos detenemos y me dice que ella antes le daba vergüenza andar conmigo, que no me quería y no me respetaba. ¿Y quién no se va a avergonzar de un borracho? ¿Quién no se va a avergonzar de un drogadicto? Pero después continúa ella y me dice que ahora me ama, me respeta y está orgullosa de tener un padre como yo. Y en plena calle yo levanto las manos al cielo y le doy gracias a Dios, ya que me empezaba a llevar de victoria en victoria. Mi esposa deja los malos hábitos que tenía, como es el fumar. Se fumaba 2 y 3 cajetillas diarias y empieza a verse la mano de Dios en todo el hogar. El Señor nos empieza a usar como familia y nos lleva a varias partes a testificar y pone los medios para que me encuentre con un antiguo amigo mío, el pastor y hermano en Cristo, Abiel Guajardo Saldaña, el cual me inspira confianza y empiezo a visitar su iglesia de vez en cuando, hasta que Dios pone los medios y se abre una escuela bíblica en su iglesia. Y le pido quebrada, no sin antes consultar con mi pastor, Juan Garza, el cual me dice que le dé para adelante. Y actualmente estoy en su congregación preparándome para donde Dios me mande, ya que sé que no hay límite y Él me ha abierto una puerta más. A través de estos años, varios de mis amigos, varios de los que se juntaban conmigo, varios de los que trabajaban en Pemex, se han convertido al Evangelio, han aceptado a Jesucristo por mi testimonio. Yo sé que Él es especialista en lo imposible, que no hay nada imposible para Él. El psicólogo y el psiquiatra y el médico familiar me dijeron que nunca iba a poder salir yo de esa condición, que siempre iba a ser un alcohólico, que siempre iba a ser un drogadicto. Pero dice el Señor en su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ellos decían que era imposible, pero el Señor dice en su palabra que para Él no hay nada imposible. Solo le pido al Señor Jesucristo que me siga sosteniendo como lo ha hecho hasta el día de hoy, y espero estar listo para alcanzar no nada más al drogadicto y al alcohólico, sino a todo el perdido. Espero que este testimonio haya sido de bendición para tu vida, que sea de bendición para tu vida. Abre tu corazón al Señor, Él te está esperando. Dice el Señor en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Gracias al Señor por su palabra. Para el mundo, o soy un ex drogadicto o soy un ex alcohólico, pero para Él, dice en su bendita palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y toda la honra y toda la gloria para nuestro Señor Jesús.